Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del curso CPFR Walmart. Y bueno, en esta segunda parte vamos a dar un resumen de lo que fue la primera. Va a ser un poquito más rápido, pero también más técnico y más enfocado a exactamente los KPIs que debemos de conocer para poderle brindar un buen servicio al cliente minorista. Ahora bien, vamos a ser, como les decía, súper puntuales en indicadores, súper puntuales en los conceptos. Y si tienen alguna duda, se pueden acercar con nosotros y te brindamos una sesión sin ningún costo. Empecemos por forecast y resultado. Forecast y resultado debe de ser uno de los pilares para que nosotros podamos darle un buen servicio. Y este forecast versus lo que el resultado ve, pues bueno, simplemente debemos de estar alineados a nuestro forecast o nuestra proyección versus lo que el sistema ve y obviamente saberlo comunicar de la mejor manera al nivel de detalle que es artículo tienda. Y entonces resulta que para ello, bueno, pues necesitamos estas plantillas de ventas e inventario, ventas en piezas, ventas en pesos, inventario, para poder saber nuestro comportamiento de precio versus la venta y también nuestro comportamiento de inventario versus venta. Esto es muy importante para nosotros poder analizar qué tipo de ajustes necesitamos, si es un crecimiento por precio o si es un crecimiento por inventario o ambas. Para ello también debemos de, pues digamos que debemos de tener muy presente que o cuál es nuestro error de forecast. ¿Por qué? Pues porque mientras el error sea menor, pues vamos a ganar mayor credibilidad. Y entonces, a nivel muy práctico, pues tenemos dos tipos de errores. El error que está corriendo, es decir, el error de forecast de las siguientes 4 semanas versus nuestra venta, el cual lo podemos también medir qué fue nuestra temporada pasada, ¿no? Es decir, qué estamos forecasteando con nuestra temporada pasada versus lo que viene. Y ese es un tipo de error. Ahora, el otro tipo de error que también tenemos que medir es lo que nosotros forecasteamos en su momento versus lo que realmente se vendió. Te paso los ejemplos muy rápido. Imagínate que ahorita no estamos en temporada y queremos ajustar forecast porque vemos que la venta nos está ganando. Bueno, pues lo que estamos haciendo es ajustar el forecast actual versus la venta actual. Pero imagínate que ya lo ajustamos y ahora necesitamos saber qué tanto pues porcentaje de efectividad tiene. Pues bueno, simplemente nosotros congelamos ese forecast que ya dijimos que iba a hacer. Obviamente ocurre la venta y ya después decimos, bueno, ¿en qué tanto me equivoqué? Esos son los dos tipos de pues medición de forecast y muy prácticos. ¿Por qué? Porque podemos demostrar un punto número uno. En el primero, qué tanto está el forecast, digamos que bien o mal, pero ya cuando pasa la historia podemos correr qué tanto nosotros fue nuestro porcentaje de asertividad y podemos ganar mayor confianza. Para las estrategias, bueno, pues se ocupan los headers, se utilizan headers y obviamente se utilizan estas plantillas que, como les decía en el primer video, más que las plantillas, lo importante es tener digamos que un análisis correcto a nivel artículo tienda y listo. Ahora también, algo que es muy importante es forecast, sellout, Walmart y obviamente sell-in y obviamente también tiene que ver los recs. ¿A qué me refiero? Una cosa es lo que el sistema está viendo, que es el forecast de sellout. Otra cosa u otro tema es el sellout per se, es decir, la venta real. Y otro tema es el forecast de selling, es decir, lo que nos va a comprar la cadena. Propiamente son los recs, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos, o sea, la clave es verlo a nivel artículo tienda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos detectar si el sellout real está ajustado a nuestro forecast de sellout. Y entonces de ahí podemos ver si nuestro selling forecast, redshift, está ajustado a lo que realmente necesita la cadena. Eso es en términos súper prácticos y es pues el detalle, ¿no? A nivel artículo tienda. Nosotros podemos detectar redshift a nivel artículo tienda, forecast a nivel artículo tienda y obviamente la demanda a nivel artículo tienda, ¿no? La demanda real. Y todo esto en una plantilla para poderlo nosotros medir. El otro concepto que vimos es nivel de abasto o nivel de in-stock. Normalmente lo miden a un día. Lo que yo les mencionaba es que a un día pues está bien, tenemos nuestros indicadores
Y a un día es un, digamos que es lo más asertivo. ¿Por qué? Porque estamos leyendo con digamos que con nuestras ventas, el inventario que pues tenemos y los faltantes a ese día. A 7, 14 y 21 simplemente son proyecciones. Y entonces lo que tenemos que pues tener en cuenta es qué tanto de asertividad tenemos con nuestras proyecciones. Entonces, si nuestro porcentaje de error de forecast es el mínimo y nuestras proyecciones son correctas, pues obviamente el 7, 14 y 21 va a ser lo más asertivo posible. Pero vuelvo a repetir, 7, 14 y 21 es meramente proyección. Si tienes dudas, igual nos puedes contactar y lo resolvemos. Inventario versus ventas histórico, pues bueno, prácticamente es que tú tengas, como te decía, esta base para que tú puedas corroborar y ver cómo se comporta tu inventario versus venta y versus días de venta. Es decir, lo que debemos también de leer es estos históricos de días de venta para poder demostrar que, bueno, pues cuando llega mucho inventario, obviamente llega, pero si sube la venta, pues tus días de venta se permanecen estables. Eso es la clave para poder nosotros ganar credibilidad. Es decir, entiendo que si ahorita tienes un promedio estable y quieres meter más mercancía, claro que tus días van a subir, ¿no? Pero si lo demuestras que va a venir una buena venta, que va a venir una bajada de precio, que va a venir actividades comerciales, todo lo que impulsa la venta, puedes hacer una proyección de días de venta sanos. ¿Para qué? Pues para que se ingrese el volumen. Y entonces de ahí viene precisamente tu gestión de inventario. La gestión de inventario, en resumen, es cuidar tus excedentes, cuidar tus faltantes y cuidar tu discrepancia entre lo que es el inventario físico versus el inventario por sistema. Todo ello, como te digo, en una sola plantilla se puede ver, no es como muy tardado, simplemente es que tú le puedas ajustar, te la podemos pasar y listo. Y bueno, pues ya para también tocar otro tema que es el fill rate, bueno, pues prácticamente es medir, ¿no? ¿Qué tanto estamos siendo eficientes con las entregas? Entendemos que a veces pues no todo depende de nosotros, es decir, temas logísticos, temas de producción, temas de incluso importación, pero la clave, o sea, siendo muy prácticos, es que nosotros podemos tener un forecast de producción, un forecast de importación con sus lead times, también con los lead times de producción, y en la medida que estén muy alineados con nuestra venta real y en la medida que estén muy alineados con nuestro forecast de sellout, vamos a poder tener una cadena mucho más fluida. Tenemos otro video de cómo hacer tus pronósticos independientemente del que te arroja la plataforma, es decir, nosotros tenemos justamente este método que realmente es también muy sencillo, con factores de temporalidad, en los cuales, bueno, pues tú puedes hacer el forecast siempre y cuando tengas data de lo que tú necesites. Y bueno, otro tema es medir las ventas totales versus tiendas totales y tiendas iguales. ¿Por qué? Porque esto te da digamos que una mayor visibilidad de cómo se están comportando realmente tus tiendas. Como bien sabes, una cosa es crecer con alcances y otra cosa es crecer a tiendas iguales. Precisamente te da el buen desempeño, ¿no?, de la cadena. Ventas y nivel de abasto, bueno, pues es lo que te mencionaba, necesitamos las 52 semanas mínimo para poder tener un histórico. De hecho, se recomienda tener 3 años. El sistema siempre te va a dar 104 semanas, entonces, bueno, pues es recomendable hacer tu base. Igual y si tienes duda de cómo hacerla, acércate y te decimos cómo. Pero entonces aquí lo que necesitamos justamente es eso, saber tú exactamente cómo tienes pues tu base, que es lo importante. Con ello también podemos hacer nuestro análisis de dispersión. El análisis de dispersión de inventario es precisamente para ver o detectar dónde se encuentran las oportunidades. Un tip muy práctico, lo que veo con nuestros clientes. Tú tienes tu inventario, imagínate que es, pues no sé, 1000 piezas, ¿no? Por hacerlo muy práctico. Tú tienes 1000 piezas en tu inventario. Si la cadena te dice, oye, es que tienes altos días de inventario, bueno, pues tú simplemente puedes filtrar las tiendas o combinaciones donde tienes estos altos días, donde te dicen, oye, es que ¿qué crees que tienes? No sé, 45 días, ¿no?, a totales. Obviamente no todas las tiendas están así. Si tú filtras las tiendas que están con altos días, puedes saber exactamente qué porcentaje del inventario es el que te está representando eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante?
Porque cuando tú tienes digamos que cuando tú tienes este indicador, tú ya puedes saber exactamente qué porcentaje de alimentario tienes altos días, qué porcentaje de alimentario tienes bajitos días, ¿no? Y incluso qué porcentaje es el que más eficiente es en términos de rotación. Y entonces, eso es tu análisis de dispersión de inventarios. Para ello, pues bueno, como te decía, si tú tienes el reporte de Redshift a nivel artículo de tienda, bueno, pues claro que tú puedes saber si lo que va a llegar a tienda es suficiente o no. Justamente, si tú ya sabes que tu dispersión tienes tantas combinaciones con menos de 7 días y sabes que en Redshift te va a llegar buena mercancía o mercancía para cubrir, bien. Si no va a llegar mercancía, bueno, pues ya te puedes ir adelantando al desabasto. La propuesta para un resultado estratégico prácticamente se divide en tres. Buenas correcciones de forecast, es decir, ajustes pronósticos a nivel artículo tienda. Balanceo de inventarios, es decir, optimización de prácticamente tus inventarios de seguridad. Y lo que se requiere precisamente pues es que tú tengas bien leída la cadena. E incluso en términos técnicos, pues en lo que es el safety stock, el sistema sí lo puede leer, incluso lo pudieses pedir. Todo depende de la relación que se tenga con tu cliente. Y listo. Y bueno, la tercera es precisamente cargas de cuando tienes exhibiciones. Bueno, pues obviamente tienes que hacer digamos que una nivelación o un ajuste o un refuerzo de inventarios. Pero la clave para que se logre esto, pues es que tú puedas prácticamente demostrar que sí se va a vender. ¿Y cómo? Pues con tus promedios de venta pasados o con tus buenas proyecciones, ¿no? Ahora bien, tema de supply chain y distribución de órdenes de compra, bueno, igualmente, ¿no? O sea, si tú tienes digamos que estos análisis y tú sabes que las órdenes de compra están cubriendo tus tiendas, pues claro que se va a dar una buena ejecución. Y bueno, este fue un resumen muy práctico de lo que, digamos que de los conceptos principales para un CPFR. Si tú requieres algún diagnóstico de tu empresa o alguna evaluación, acércate con nosotros y sin ningún costo te podemos ayudar. Muchas gracias, te recuerdo mi nombre, José Luis Aguilar. Gracias.